Ahí ven la presentación bien, creo, ¿cierto? ¿Me escuchan todos bien? Entonces, la idea de hoy es hablar acerca de los principios de fijación externa. Durante el contenido de la charla vamos a tratar entonces los principios para el fijador de trauma y los fijadores definitivos, dando un poco más de énfasis a conceptos que usualmente no manejamos para fijaciones definitivas, o por lo menos esa es la idea de la charla, como son los conceptos de osteogénesis por distracción, transporte de alargamiento y compresión, y recordar, por supuesto, los principales conceptos de la fijación en el trauma. Entonces conocemos que la fijación externa se define como precisamente un dispositivo que nos va a dar estabilización y nos va a mantener la alineación de ese hueso mediante una técnica de fijación percutánea, obviamente dependiendo del tipo de trauma o el tipo de fractura a la que estemos expuestas, pero cuya característica va a ser justamente esa, permitir el control de una fractura con la mínima lesión de los tejidos blandos o sin alterar directamente ese foco de fractura. Si recordamos un poco la historia de forma rápida, incluso no tengo la foto acá, pero el primer fijador externo que se empleó incluso antes de la fijación con yeso o del descubrimiento pues o el uso del yeso fue una pinza de fijación que se utilizaba para las fracturas de patela. Y de ahí para allá vamos a tener en la secuencia que se muestra el desarrollo de los fijadores externos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, hasta el fijador de Roger, donde se comenzó a identificar que había muchas complicaciones asociadas, y es por ello que en la región de los Estados Unidos o en la parte de América se suspende un poco el avance después de la Segunda Guerra Mundial de la fijación externa y comienza a persistir pues la innovación en la parte de Europa, donde Hoffman realiza unas modificaciones en los fijadores externos que habíamos utilizado, y como se muestra en la imagen, el principal cambio que se obtiene es un sistema que es mucho más estable en la unión entre la barra y los pines, y con ello ya comienzan a ver que hay disminución pues en las principales complicaciones en las cuales estaba la infección, la inestabilidad y la no unión de las fracturas. Después de esto, vemos la aparición de los sistemas modulares, inicialmente con la fijación en el marco cuadrilátero, y en la zona de Alemania, la fijación o el inicio pues del pensamiento de dar una distracción, un alargamiento de las extremidades con el método de Wagner o el fijador de Wagner, que posteriormente es modificado por Ilízaro y pues es el que nos da como las principales características de las que vamos a hablar el día de hoy. Por supuesto, los últimos fijadores de los que hablamos son aquellos que inicialmente fueron descritos por Charles Taylor, en los cuales hay una fijación un poco más, digamos que innovadora, y un sistema de cálculos matemáticos en los cuales estos chans o estos sistemas de modularidad van a tener una modificación directa por cálculos como los referenciados matemáticos, va a ser dinámico y va a ser por medio de una computadora. Entonces, ¿qué tenemos del fijador externo? ¿Cuáles son los principios de fijación en trauma? Rápidamente lo vamos a recordar. Inicialmente, eh, cómo logramos dar más estabilidad o cómo va a ser la secuencia de fijación en un paciente al cual le vamos a colocar un fijador externo en un hueso largo. En la imagen se muestra y permite clarificar cómo lo ideal es que se coloquen inicialmente los pines más lejanos, continuamos con una barra que nos da la longitud de la alineación, y el primer principio para lograr una mejor estabilidad es estar lo más cerca del foco. La literatura refiere cerca de 1,5-2 centímetros cerca del foco de fractura, y es el primer principio para lograr mayor estabilidad en estos fijadores de trauma. Seguimos con la cercanía de la barra y el hueso. Más adelante vamos a ver cómo esto mecánicamente nos ayuda a disminuir las fuerzas de flexión que permiten la modificación o la inestabilidad del trazo, y como lo ideal es que la barra esté lo más cerca, eso claramente dependiendo del estado de los tejidos blandos y pues de la contextura o el índice de masa corporal del paciente, sin generarle zonas de presión. Seguimos con el número de barras o el número de chance. Entre mayor sea el número de chance, mayor va a ser eh, la estabilidad de la fractura, al igual que el número de barras.
y el tamaño de los chans, al igual que el tamaño de las barras. Este es un ejemplo cómo se utiliza pues un mayor número de barras para dar una mayor fijación, aunque además de eso podemos ver en la radiografía que pudimos haber realizado una mejor pues distribución de los chans y un mayor número de chance para dar una mayor estabilidad en este trazo de fractura. En cuanto a la fijación o otro tipo de fijaciones que podemos utilizar, las fijaciones multiplanares nos pueden ayudar a dar mayor estabilidad. Estas las podemos tener dependiendo, las podemos utilizar dependiendo del tipo de lesión de los tejidos blandos, y lo que vamos a ver más adelante es que se caracteriza por usar la fijación, mismo fijador lineal que vamos a tener, pero lo vamos a distribuir dependiendo en el trazo, en los dos trazos principales en diferentes planos, y los vamos a unir ya sea con una rótula completa, pues como se muestra en la imagen, en dos planos o tres planos, o en una sola línea, pero pues con varias barras. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero este también es pues un ejemplo donde podemos ver que una fijación, dependiendo del tamaño del trazo de fractura de la tibia a nivel distal, nos permite utilizar dos planos en ese fragmento distal, un solo plano en el fragmento proximal, y distribuir las barras de tal forma que logramos tener una mejor fijación de ese trazo de fractura. En cuanto a los componentes tanto de los fijadores de trauma como de los fijadores definitivos, vamos a tener los chans, los clavos de Steinmann y los alambres quirúrgicos. Vamos a ver que esos chans pueden ser de acero inoxidable, pueden ser chans de titanio, teniendo en cuenta que los chans de acero inoxidable son los que vamos a tener mayormente disponibles por el costo, pero los que se han demostrado que tienen un mayor eh, correlación pues con las infecciones, mientras que los chans de titanio pues van a ser un poco más costosos y tienen un menor índice de infección. Para los fijadores que son definitivos o fijadores de alargamiento, también tenemos los dispositivos o los chans recubiertos con hidroxiapatita, y esto va a aumentar la osteogénesis o la formación de hueso alrededor del chans, disminuir el aflojamiento y disminuir las infecciones. Vamos a tener las clamps o las uniones barra barra o la unión del chance con la barra, los anillos que vamos a ver más adelante que nos van a ser pues una característica de los métodos de estabilización en los fijadores que son definitivos, y las barras que pueden ser realmente de diferentes tamaños pero también de diferentes longitudes dependiendo de lo que nosotros vayamos a necesitar. Entonces, cuando hablamos de los métodos o las técnicas que utilizamos para estabilizar ya no el fijador de trauma, sino el fijador definitivo, vamos a tener que los componentes, al igual que en el anterior, nos van a ayudar. Entonces, dentro de los anillos, vamos a ver que el diámetro va a afectar la rigidez. Entre menor sea el diámetro, es decir, más cerca esté, al igual que la barra, en este caso con el anillo, entre más cerca esté de la piel, va a dar una mayor estabilidad. Se considera que disminuir 2 centímetros el diámetro puede dar hasta una mayor rigidez en un 70%, por lo cual es importante tenerlo en cuenta. Los alambres pues tienen diferente diámetro como en todo, de 1.5 hasta 1.8. Vamos a ver que la posición de estos nos va a ayudar a dar estabilidad. Deben estar ubicados perpendicularmente o lo más cerca perpendicularmente, es decir, a 90 grados. Y si nosotros realizamos una modificación, es decir, si no lo dejamos a este nivel, sino que permitimos que estén incluso menos de 60 grados, vamos a tener un mayor cizallamiento dentro de las fuerzas de modificación o en las fuerzas cuando se realice el apoyo, y eso puede ser una causa de inestabilidad. Este tipo de alambre vamos a ver que cumple una función muy importante al realizarse una tensión y darle una estabilidad al fragmento, pero también permitir un micromovimiento que nos va a ayudar pues con el objetivo de realizar esta fijación. Tenemos otros componentes en el fijador circular o en los fijadores híbridos, como son los alambres con oliva. Estos nos van a permitir tener o ser como un método de compresión. En algunos casos incluso hablaban de un sistema como Botrex o un sistema como de compresión casi que cercano a interfragmentario, aunque no es interfragmentario, pero utilizado para fragmentos pequeños para mantenerlos como en su momento. Y los chams, que ya vimos pues cuál es su función y que en el caso de las fijaciones circulares pues van a ser diferentes su utilidad.
En cuanto a las configuraciones, vamos a tener dispositivos uniplanares como los que utilizamos habitualmente en trauma. Este dispositivo uniplanar puede llegar a ser bilateral o podemos utilizar chans que son transfixiantes, un solo chance, y esto va a dar una configuración cercana a algo de un cuadrilátero y puede aumentar la estabilidad del trazo de fractura en caso de requerirlo. Tenemos los fijadores en anillos o los fijadores con semicírculos y, por supuesto, los fijadores circulares. Ahora, ¿qué características tenemos con un fijador definitivo en cuanto a la estabilidad y su biomecánica y un fijador unilateral como el que usamos en trauma? Sin decir que no podemos utilizar un fijador unilateral en fijaciones definitivas porque pues también es utilizado. Entonces, como se muestra en la primera imagen, vamos a ver que si bien sabemos que una fractura está sometida pues a varias fuerzas, una de las principales va a ser la fuerza de flexión que se aplica cuando el paciente realiza ya sea carga o algún tipo de movimiento en el eje axial de la extremidad. Entonces vemos cómo la estabilidad va a depender tanto del diámetro del chance como la longitud que haya de la barra o de la rótula al hueso y cómo tenemos un efecto de voladizo cuando se realiza la flexión y la carga se va a transmitir directamente por ese eje longitudinal del fijador, diferente a cuando realizamos una fijación con un fijador circular, donde si bien la carga se va a transmitir por el hueso, también se va a dispersar por los alambres o por el sistema de fijación circular y vamos a tener una carga repartida, lo cual le va a dar una mayor estabilidad, manteniendo una rigidez que le permite tener un micromovimiento, que es algo que vamos a ver más adelante y en lo cual voy a enfatizar, y ayuda pues a la consolidación de la fractura. Tenemos el término de los fijadores modulares, es un término que utilicé hace poco para referir cómo estos fijadores pueden aumentar la estabilidad del trazo de la fractura, pero cuando miramos en la literatura nos damos cuenta de algo importante. La modularidad está definida como la estabilidad o el uso de diferentes planos en un trazo de fractura, pero también está definida como el uso de diferentes componentes. Y es donde su principal característica va a ser que es un fijador que es adaptable y que es progresivo, es decir, al utilizar diferentes componentes yo podría modificarlo dependiendo de la necesidad que yo tenga, no solamente en el procedimiento quirúrgico, sino también posteriormente. De igual manera, en el trauma, la aplicabilidad, pues, o la fijación en trauma de este término es lo que mostrábamos anteriormente. Utilizamos una barra para cada fragmento, una barra para el fragmento proximal, una barra para el fragmento distal y una tercera barra que nos permite dar la modularidad o alinear esos fragmentos dependiendo a mi necesidad y dependiendo sobre todo al estado de los tejidos blandos. Los fijadores híbridos, es decir, la combinación de un fijador circular con un fijador lineal, y también en definición la fijación interna de ser necesario está principalmente indicado para aquellos trazos o aquellas fracturas que son distales o metafisiarias, que son periarticulares para decirlo de una mejor forma. Entonces, realmente lo que uno encuentra en la literatura es que los mayores estudios se han centrado en fracturas que son, como lo mencionaba, periarticulares, platillos tibiales y en fracturas de pilón tibial, donde lo que no se puede realizar es una fijación estable, ya sea porque hay mucha conminución o sobre todo porque hay lesiones de los tejidos blandos que no permiten hacer como una disección y ponen en riesgo pues la vitalidad de los mismos. Entonces lo que se realiza es una reducción de la fractura, una fijación ya sea como se muestra en la imagen número 2, con un dispositivo de fijación interna que igual permita mantener algún trazo, pues eso obviamente individualizado dependiendo de cada caso, y tenemos una fijación circular sobre esa metáfisis que es más pequeña y sobre la cual necesitamos mantener la superficie articular y una fijación lineal para el resto de la diáfisis. Para continuar, es importante hablar de las zonas de seguridad, sobre todo zonas de seguridad en trauma. Principalmente tenemos que, aunque sabemos pues que los fijadores externos los podemos usar en gran variedad de huesos, la mayor utilidad la vemos día a día en los huesos largos. Es importante entonces conocer que estas zonas de seguridad dependen de las estructuras neurovasculares que tengamos cercanas. Encontré gran variabilidad cuando uno revisa en la literatura, pero lo más importante pues es
tener en cuenta, por ejemplo, que en el húmero es importante realizar una fijación que no es tanto percutánea, sino que sabemos que es necesario realizar una incisión, una disección, verificar que no hayan estructuras neurológicas ni vasculares y luego sí realizar la fijación. Encontré escrito que principalmente se consideraba realizar fijación por posterior, era donde se consideraba la zona más segura. Sin embargo, en pacientes politraumatizados y demás, pues esta es una fijación que resulta un poco incómoda para el paciente. Entonces, la zona proximal, teniendo en cuenta el nervio axilar, debe realizarse pues con precaución a los 5 centímetros, y lo que es la zona diaficiaria pura realmente no refieren una zona de seguridad como tal. Dicen que lo ideal, o sea, no se considera que sea seguro, pero si hay que hacerlo, lo ideal sería realizarlo por posterior. Y ya cuando nos acercamos a posterior y distal, podemos realizarlo ya sea por posterior o ya sea por anterolateral. Cuando bajamos al antebrazo, lo ideal sería realizar la fijación en el cúbito, esto por la zona más subcutánea posible, es decir, entre más proximal, realizarlo entre el vientre extensor y flexor, y sería desde posterior. A medida que avanzamos hacia distal, podemos realizar la fijación lo más cubital posible o lo más lateral sobre la zona más subcutánea. Y de forma muy somera en la parte del miembro inferior, que tal vez es de los que más se trabaja comparado con el miembro superior, el fémur, sabemos que la fijación ideal es una fijación anterolateral, la tibia es una fijación anteromedial. Es importante tener en cuenta, sobre todo en el fémur, que el trayecto del chance no debe influenciar o no debe, digamos que contaminar, sabiendo que la infección es uno de los principales complicaciones que tenemos con la fijación externa, los abordajes que nosotros creemos que vamos a realizar. Entonces, si consideramos que es una fractura de fémur distal que va a requerir un abordaje lateral, posiblemente podemos realizar una fijación más anterior, a pesar de que se considera que realizar una fijación por anterior puede tener o vulnerar el tendón cuadricipital. Entonces, intentaríamos realizarlo un poco más anterolateral. Y la fijación en la tibia, dependiendo si lo realizamos proximal o distal, en los fragmentos más proximales, lo importante sería irnos por delante del peroneo en la porción anterior de la tibia. Es decir, podemos usar pines o chanes que son transfixiantes, pero que vayan anterior y que no vulneren pues la porción posterior del peroneo, que es la porción más complicada. Igual que funciona con no solamente anterior, sino también anterolateral. Y lo importante pues es mantenerse, digamos que en esa zona de seguridad. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos para el uso de fijadores externos? En fracturas o en el trauma, la indicación principal van a ser pues las lesiones o el politrauma asociado a lesión de tejidos blandos. Vamos a tener aquellos pacientes que sabemos que por su estado general o su compatibilidad no puede realizarse una fijación definitiva en poco tiempo, que va a estar en UCI, pacientes que tienen lesiones vasculares o que requieren una reparación vascular. La lesión de los tejidos blandos pues es una indicación importante si va a requerirse uso de VAC o alguna técnica de colgajo y no es posible realizar la fijación definitiva de forma inmediata. En los casos en los que estamos haciendo conversión a fijación definitiva, o incluso en aquellos que vamos a hacer una fijación definitiva, necesitamos algún método de reducción y no es posible realizarlo por medio de la de un distractor femoral, o no contamos con el mismo, podemos realizar la fijación por medio un tutor que tengamos a la mano. En cuanto al trauma ortopédico y más hacia las deformidades, vamos a tener que los tutores circulares o los tutores híbridos los vamos a utilizar, como lo mencionaba anteriormente, en fracturas metafisiarias o diafisiarias, que tengamos que darle un manejo a largo plazo con ese fijador externo, que no vayamos a hacer una conversión porque no hay posibilidad de cubrimiento de los tejidos blandos. Lo vamos a utilizar en pseudoartrosis congénitas, traumáticas o infecciosas, cuando necesitamos corregir alguna deformidad ósea o articular por una contractura, en artrodesis que necesitemos realizar y que queramos hacerlo de forma percutánea, y por supuesto para las lesiones o alargamientos o acortamientos, e incluso descrito para los alargamientos en los niños que necesitamos igual pues para hacer el uso de prótesis. Entonces, cuando nos
enfocamos un poco más en la parte de los fijadores circulares y los fijadores definitivos, vamos a tener unos principios biomecánicos. Dentro de ellos van a estar 5 principios. El primero de ellos es la tensión activa de los alambres. Entonces sabemos que el marco del fijador externo es estable, pero varía de esa estabilidad es dada por los alambres que vamos a realizar. Esta tensión puede ir de 70 a 130 eh, y a pesar de que vamos a tener una tensión que nos va a dar una estabilidad, lo importante es saber que va a permitir un micromovimiento que va a terminar en lo que ellos llaman, o la teoría llama un resorte axial, que va a permitir que ese micromovimiento genere una formación, una estimulación de callo óseo. La configuración angular cruzada hace referencia a la forma en la que se posicionan los alambres o los pines, que ya mencionamos que deberían ser a 90 grados y no menor de 60 porque pueden generar movimientos de cizallamiento y pérdida de la estabilidad. El movimiento axial que mencionaba anteriormente, que es una característica principal que no tiene generalmente el tutor externo lineal, a ser un tutor muy rígido, y que en este caso nos ayuda a estimular la osteogénesis, así como la distribución de cargas simétricas que mencionábamos anteriormente, que comparativamente con el fijador lineal es mayor en este fijador circular o en el fijador híbrido, al transmitirse pues de una forma más simétrica pues por toda la circunferencia del hueso, además de que todas estas características van a hacer que los pacientes a los que se les posiciona un fijador de esto puedan tener una carga precoz. Y Lizarov, que fue uno de los pioneros o que fue el pionero de este tipo de fijaciones circulares, nos da unos principios con los cuales podemos eh, establecer cómo funciona o cuál es su beneficio, cómo se va a llevar a cabo la consolidación de las fracturas o la corrección de esa pseudoartrosis. Y dentro de ellos vamos a tocar un poco cada uno. Está la ley de la tensión y el estrés, que dice, refiere que cuando un hueso, o no solamente un hueso, sino un tejido, es sometido a algo de tensión, esto va a hacer que se genere una estimulación en toda su estructura y una proliferación ya sea tanto ósea como de tejidos blandos, llámese músculo, nervio, vasos sanguíneos. Y esto va a permitir que se permita pues lo que no, la aplicación de esto que sería la osteogénesis por distracción, la estabilidad mecánica con el micromovimiento que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y pues la principal ventaja del uso de estos dispositivos que va a ser la preservación de los tejidos blandos con una mínima invasión y la corrección multidireccional al permitir realizar las modificaciones y al ser todos estos fijadores modulares que podrían modificarse fuera del procedimiento quirúrgico o incluso en un procedimiento quirúrgico, pero no requiriendo el retiro pues de todo el fijador. Entonces, para aclarar estos conceptos, tenemos que la osteogénesis por distracción va a ser el proceso por el cual se va a formar un hueso nuevo con la distracción de dos segmentos. Esto lo utilizamos cuando nosotros vamos a realizar alargamiento de las extremidades y vamos a ver que lo que la biología nos... Buenas. Sí, hola. Entonces, lo que la biología nos dice que es, vamos a tener varias fases en las que se realiza. Una primera fase que es una corticotomía. 7 días se va a esperar de fase de latencia y lo que esperamos en esos 7 días es que se forme el hematoma y con ello todo el proceso inflamatorio respectivo. Va a haber una resección o un análisis de esos detritus que ya no van a servir y las células inmunitarias van a hacer toda la excreción o toda la liberación de las sustancias proinflamatorias y de las células mesenquimales, que lo que nos van a permitir es la liberación de factores como el factor de crecimiento, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas, y todo esto lo que va a hacer es que se realice como o que se cree el ambiente proinflamatorio necesario para realizar toda la primera fase y lo que vamos a tener después va a ser pues el conjunto de todas las células inflamatorias, fibroblastos, colágeno y todo lo necesario para iniciar posterior a esos 7 días la distracción. Cuando ya iniciamos la distracción, sabemos que esto se hace 1 milímetro al día, idealmente lo hace cada persona y en fases de 0,25 milímetros. Y lo que vamos a tener entonces va a ser la diferenciación de dos macrófagos, un macrófago M1 que es proinflamatorio y un macrófago M2 que es
antiinflamatorio, una vía activa que es la vía JAK o Yes Associated Protein, y lo que vamos a querer es que por la parte de los osteoclastos se comience a realizar toda la estimulación de los mismos para hacer la recepción de ese primer callo fibroso que se generó con el tejido inflamatorio inicial de los 7 días, pero al mismo tiempo toda la diferenciación de los osteoblastos y todas las células que son mesenquimales y la formación de osteocitos, esto por medio del factor de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento beta. Al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la formación del hueso en su estructura laminar con la recepción o persiste pues la función de los osteoclastos con la recepción y la remodelación del callo que se había formado previamente, pero lo que nosotros vamos a ver en la radiografía pues va a ser la consolidación propia de ese hueso que llevamos a distracción. Ahora es diferente al transporte óseo, a pesar de que ambos usan la misma técnica o en la misma teoría de osteogénesis por distracción. En el transporte óseo, a diferencia del alargamiento, lo que vamos a hacer es cubrir un defecto y va a hacerse igual que en el anterior caso, con una corticotomía o una osteotomía, preferiblemente preferían realizar una corticotomía para preservación de la vasculatura, y lo que se hace es movimiento secuencial de ese fragmento óseo que al final vamos a querer entonces que haya una unión tanto en el fragmento transportado como en el fragmento distal, lo que llamamos como el docking site, y la parte de la regeneración de toda la línea por donde se ha movido el segmento osteotomizado. Este es un ejemplo que mostraba en la literatura, como inicialmente se realiza la osteotomía y esta se va a ir, o la corticotomía, y este se va a ir desplazando por medio del dispositivo de fijación o el dispositivo de transporte, hasta que logremos llegar al fragmento distal y vemos la consolidación completa del trazo de fractura. Hay otro término que se utiliza y es el término de compresión que podemos realizar con este tipo de fijadores definitivos. Lo que va a hacer es aplicarse una fuerza axial sobre el fragmento proximal y el fragmento distal. Este es un ejemplo de cómo se puede realizar para hacer una artrodesis de forma percutánea, pero previamente pues realizando la preparación de las superficies articulares referían en el artículo, y es importante tener en cuenta que este principio de compresión puede realizarse de forma estática, de forma dinámica, estática teniendo en cuenta la posición en la que ubiquemos los fragmentos y la tensión que le demos al sistema, y la dinámica pues es todo lo que va a ocurrir después de que el paciente inicie con el apoyo. ¿Qué es lo que vamos a querer con la compresión? O claramente formar o aumentar la consolidación ósea de forma primaria. No esperamos encontrar callos a pesar de que sabemos que va a haber un micromovimiento en este tipo de fijadores y lograr una estabilización en fracturas un poco de pseudoartrosis. ¿Bajo qué principio lo hacemos? El tensado de los alambres, la compresión interfragmentaria, a veces utilizándose los alambres con oliva, como lo mencionaba anteriormente, y mediante el acortamiento óseo que nosotros hagamos o la modularidad que hagamos inicialmente de esos fragmentos. ¿En quiénes vamos a utilizar este principio de compresión? Fracturas transversas, pseudoartrosis artróficas, las artrosis ya sea de rodilla o de tobillo, y las fracturas por insuficiencia. Esta es una frase que encontré, la tomé directamente, habla de que la compresión aumenta la estabilidad en el sistema al cerrar el gap óseo, también mejora el contacto interfragmentario, especialmente útil para las pseudoartrosis atróficas que tenemos de los pacientes. Eso es otra opción además de la fijación interna. ¿Qué complicaciones podemos tener en este caso? La falla de la consolidación, la regeneración débil, las contracturas articulares por tracción de los tejidos blandos, la infección de los trayectos, que vamos a ver que es una de las principales, y la fractura por regeneración al retirar el fijador. ¿Cuáles son las principales complicaciones que tenemos al realizar un fijador externo? Este dato es tomado de la literatura que habla sobre todo de las complicaciones en general, pero dependiendo de si uno busca literatura específica para cada tipo de fijador, vamos a ver que hay incluso artículos que hablan que la fijación de fractura de platillos tibiales, incluso las imágenes que mostré adelante, que es un artículo publicado en el 2011, y ellos se refieren a una consolidación completa a los 35 pacientes que realizaron con fijación
híbrida de los platillos tibiales. Sin embargo, otros estudios no refieren este tipo de resultados, hablan de una consolidación del 70%. Entonces, estos resultados pueden variar, pero en general la principal complicación evidenciada va a ser la infección del trayecto del chance del 20 al 80%, la osteomelitis reportada de un 2 a un 4%, el aflejamiento de los pines y los alambres, esto dependiendo del tipo de material que se vaya a utilizar, así como la rotura del pin. El retraso en la consolidación o la unión, como mencionaba, puede ser variable dependiendo del estudio del cual extrayamos la información, al igual que la mala unión y la mala alineación. La rigidez articular, que puede estar dada hasta un 30%, la fractura del sitio del pin, las reacciones dérmicas y la refractura tras el retiro. Ahora, otra complicación que no mencioné acá, pero que digamos que no es una complicación, pero es importante tener en cuenta, es que estos pacientes que llevamos a estos procedimientos de fijación definitiva, pues son pacientes que requieren un acompañamiento mayor, que pueden tener un impacto psicológico al usar este tipo de dispositivos, por lo cual deben ser pacientes que se escogen de forma muy precisa para evitar este tipo de complicaciones pues, psicológicas y sobre todo en pacientes en edad todavía productiva o en edad laboral. Entonces, como conclusiones, podemos tener que la fijación externa puede ser tanto útil para el momento del trauma, puede ser útil para hacer todo lo que tiene que ver con cirugía reconstructiva. Es importante conocer cada indicación y las posibilidades de manejo que tenemos. Los sistemas modulares, si bien son o son de utilidad, pues, para hacer manejos o modificaciones durante el trayecto, y esa es una de sus principales características. También una de sus indicaciones es el aumento de la estabilidad en los trazos de fractura en un trauma agudo. Entonces es importante tenerlo en cuenta, recordar que la estabilidad y la rigidez absoluta no son lo mismo. El fijador, al ser o tener un micromovimiento, los fijadores circulares o de manejo definitivo son muy estables, pero también ese micromovimiento nos va a permitir una mejor consolidación, contrario a los fijadores lineales que usamos en trauma y que idealmente debemos pasar a una fijación definitiva precisamente porque tenemos un mayor riesgo de tener no unión de las fracturas al no tener ese micromovimiento que nos permite la consolidación. La mayoría pues, de complicaciones se pueden evitar con una buena técnica y escogiendo idealmente el método de fijación adecuado y los elementos adecuados, por lo cual pues, es importante tener en cuenta que si se van a realizar este tipo de fijaciones debe conocerse y tenerse una experiencia necesaria para evitar complicaciones que sean perjudiciales para el paciente. Eso era todo lo que traía. Muchísimas gracias. Karen,